que dicen que la maternidad, la paternidad es la mejor forma de crecer como ser humano, pero ni idea de qué hablan. ¿Que cuáles han sido mis aprendizajes ahora que soy mamá? Sigo preguntándome eso. Me gustaría poder crecer y ayudar a crecer a mis hijos, pero ¿cómo hago? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy tú y yo aprenderemos juntos a lograr una crianza llena de aprendizajes y crecimiento. ¿Deseas lograr esto con tus hijos? Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y ya nos vemos para aprender de este tema. Bueno, cuando hablamos de aprendizajes o de crecimiento, quiero decirte que en realidad me he dado cuenta, cuéntame tu opinión aquí abajo en los comentarios, que la maternidad, la paternidad es uno de los oficios que más crecimiento genera en el ser humano. Porque para poder ayudar a mi hijo a crecer, primero debo crecer yo. Para poder darle lo mejor a mis hijos, primero tengo que darme lo mejor a mí mismo, ¿no? A mí misma. Cuéntame tu opinión aquí abajo. Entonces, digamos que muchas veces tendemos a enfocarnos al estar criando a esos niños o niñas en las cosas negativas, en lo que cuesta, en lo que es difícil, en lo que hay, en lo que no hay, en lo que quisiera que hubiera pero no hay, en lo que hubo pero ya no ahorita hay, en lo que se acabó, en lo que duele, en lo que me genera ciertos estados de malestar, de incomodidad, en lo que en realidad siento que debería ser perfecto pero no lo es. Pero hoy quiero invitarte a ver esto desde otro lugar. Es decir, miremos esos aprendizajes desde lo que has vivido, no desde la comparación con otras familias, ¿sí? Por eso vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, los aprendizajes reflejados en la familia real. ¿Qué es importante? Familias como la tuya, como la mía, como muchas cercanas que tienes, ¿cómo viven el tema de los aprendizajes? En realidad, como caemos en enfocarnos siempre en las cosas negativas, lo difícil, lo que cuesta, porque no nos enseñaron a también valorar, apreciar y reconocer las cosas que poco a poco vamos logrando en la crianza de esos niños, pues simplemente creemos que los aprendizajes son: soy una mala mamá, soy incapaz, no lo estoy haciendo bien, a diferencia de X mamá, podría hacerlo mejor, no soy perfecta, me equivoco, esto. Pero ¿qué es importante? Esos son los que vemos, no los que en realidad suceden, ¿no? En la familia real, digamos que cuáles son esos aprendizajes. Familias comunes como y corrientes como la tuya, como la mía, como casi todas, es, digamos que de cada experiencia comenzar a revisar cómo puedo quedarme con lo mejor. Pero claramente, como no nos enseñaron a hacerlo, pues es difícil que podamos hacerlo ahora que somos mamás, que somos papás, ¿no? Por eso es que generamos muchas sensaciones, muchas herramientas inadecuadas de crianza que hemos hablado en capítulos anteriores de esta sección, que te invito a actualizarte viéndola aquí, que he hablado de diferentes temas. Pero ¿qué es importante? ¿Cuáles pueden ser entonces esos aprendizajes que tenemos relacionados con aspectos negativos, creyendo que yo soy incapaz versus los demás que asumo que sí son capaces porque muestran perfección todo el tiempo? Otro aprendizaje, que mi hijo desobedece todo el tiempo, a diferencia de los hijos de X persona que sigo en redes sociales o que es cercana, que le obedecen supuestamente todo el tiempo, ¿no? Es decir, comenzamos a cargar y cargar todas esas sensaciones, todas esas percepciones negativas de la crianza de esos hijos, de lo que implica poder lograr corregirlos, que en realidad son aprendizajes que solo aumentan mi culpa, aumentan mi frustración, aumentan todos esos sentimientos, esas emociones
que son incómodas, aumentan ese enojo, aumentan esa tristeza, aumentan ese miedo, aumentan esos juicios, aumentan esas críticas, en fin. Y pues claramente desde ese lugar pues no vamos a tener una percepción positiva, y claramente desde ese lugar pues vamos a estar siempre viendo todo desde la oscuridad, desde el no se puede hacer de otra forma, desde ya lo he intentado todo, ¿sí? Desde el generalizar que o todo lo estoy haciendo mal o nada estoy haciendo bien. Entonces es importante ser conscientes de eso para que comencemos a cambiar la mirada. Clave entonces número 2. La llave para lograr un sano crecimiento de tus hijos. ¿Cuál pienso yo que puede ser esa llave maestra que te pueda ayudar a lograr ese sano crecimiento de tus hijos? Pienso que puede ser básicamente el aceptar o la aceptación. Es decir, si yo le enseño a mi hijo que hay cosas que están en mi control, hay cosas que se salen de mi control, y que a veces esas cosas que se salen de mi control hacen que las cosas no salgan como yo deseo, pues cuando las cosas no salgan como él desea, en lugar de percibirse como la peor persona porque no le salió nada bien, poco a poco aprenderá a darse cuenta, ok, no salió, pero no significa que no sea capaz, no significa que no pueda volver a intentarlo, no significa que esto no lo merezca yo en mi vida. Entonces, la aceptación ayuda a un sano crecimiento de tus hijos. Enseñarles a aceptar que a veces queremos algo, pero en realidad simplemente las cosas no sean para que suceda, ya sea porque no conviene, ya sea porque no es el momento, ya sea porque simplemente no es lo que en realidad nos mueve, ¿no? Ya sea porque en realidad no conviene que suceda, y pues claramente no sucede, ¿sí? Entonces, sí es importante ser conscientes de esto, porque para enseñarle a mis hijos a lograr aceptación de las situaciones que viven diariamente, pues yo tengo que lograr tener aceptación en mi vida con las cosas que me pasan. Pregúntate, cuando te divorciaste, cuando te separaste, cuando ese ser querido falleció, cuando ese trabajo que querías no salió, en fin, cuando ese aumento de salario que esperabas no sucedió, ¿cómo lo manejaste? En algún momento, pues sí, te dio rabia, lo descargaste y demás, pero conforme fuiste ya liberándote de esa rabia, de ese enojo, de esa frustración, de esa culpa y demás, en algún momento lograste la aceptación. ¿Logras la aceptación en tu vida cuando las cosas no se dan como esperabas? ¿O cuando simplemente no suceden? ¿O no? Porque al yo aceptar, reconozco que no significa que no merezca ese nuevo empleo, no significa que no merezca estar con una persona que me valore, no significa que no merezca estar en un trabajo en el que me sienta bien remunerada, no significa que sea una mala mamá, en fin. Simplemente sucedió X situación, eso se salió de mi control y por eso sucedió esto. Fluir con ello. Pero claramente no puedo hacerlo si me percibo siempre con una visión negativa de mí mismo, asumiendo que todo sucedió mal o nada sucedió bien, son solamente por mí, cuando en realidad en las situaciones tengo que ver yo, otras personas y factores externos, ¿sí? La aceptación, ¿por qué ayuda a un sano crecimiento? Porque básicamente crecimiento no es solamente de estatura, del cabello, de diferentes músculos, ligamentos, órganos, huesos y demás, no, sino el crecimiento de tus hijos es más que todo, yo hablo de ese crecimiento interior, a lograr aceptar que las cosas no sucedieron como deseaba. No estoy reconociendo que soy incapaz, al contrario, estoy reconociendo soy capaz, pero hay que esforzarnos más. Pregúntate, por ejemplo, cómo sucede con los deportistas de alto rendimiento. Un
un atleta, ¿no?, que corre 50 kilómetros, por ejemplo. Claramente de un día para otro no logró hacerlo, pero cuando la primera vez lo intentó y no lo logró, no significa que fuera incapaz, sino tenía que trabajar más por ello, hasta que fuera merecedor de ello, ¿sí? Acá es lo mismo. Entonces, recuerda, para que haya aceptación en tus hijos, primero es importante revisar y trabajar en tu propia aceptación ante las situaciones, ¿listo? Clave entonces número 3, logra aprovechar los aprendizajes. Digamos que para lograr aprovechar los aprendizajes, ¿cómo puedes enseñarle eso a tus hijos? Digamos que a veces tendemos a minimizar cuando las cosas le salen mal, diciendo, ay, no, no, no pasa nada, ay, no, ven y hacemos otra cosa. Es decir, queremos como sacarlo rápido de ese lugar cuando en realidad, cuando las cosas le salen bien, pero especialmente cuando le salen mal, es una oportunidad de oro para ver qué podemos aprender de ahí, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo que yo les digo, el vaso que cogió mal el niño y regó el agua en el suelo. Si decimos, ay, no, no, no pasa nada, yo limpio ya, ahí no logramos aprendizajes. Pero si le decimos, tú querías coger el vaso y se te resbaló por eso y el agua se regó en el suelo, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Con un trapo o, no sé, limpiando con el trapero? Y ahí te dirá qué es lo más fácil para él. Y conforme eso vuelva a suceder, va a aprender, ¿no? No minimizando esa situación y dejándola atrás, creyendo que no nos sirve de nada cuando se le riega el vaso de agua. No nos sirve de nada quedarnos en esa situación. Y no es tanto quedarnos estancados o no, sino mirar la situación desde otro lado. ¿Okay? ¿Qué puede aprender mi niño de esta situación que nos pasó? Ay, puede aprender como si coger el vaso. Puede aprender qué hacer cuando se le vuelva a regar un líquido en el suelo, ¿no? Puede aprender a pedir perdón si cogió algo sin permiso. En fin. ¿Mm? Y al practicar, claramente, pues poco a poco va a ser cada día más exitoso. Pero pues, si no aprovechamos esas situaciones, pues no vamos a aprovechar esos aprendizajes que vienen ligados a esas situaciones, ¿sí? Entonces es importante tener presente eso para verlo desde un lugar distinto, porque al lograr esos aprendizajes, poco a poco tu hijo va a lograr crecer, ¿no? Va a lograr nutrirse, va a lograr adquirir más habilidades que le sirven no solo para cuando se le riegue el agua, sino más adelante lo irá generalizando a veces las cosas se dan, a veces no se dan, y cuando no se dan, no significa que yo sea incapaz, sino hay que cambiar el lente para ver desde qué lugar puedo resolverlo, sea que si le presto más atención para lograr eso que tanto deseo o buscar otras opciones para lograr eso, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Me gustaría entonces que me cuentes aquí abajo en los comentarios preguntas, opiniones, experiencias de cómo puedes lograr con tus hijos una crianza llena de aprendizajes, de crecimiento. Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo y respondiendo en los próximos días. Y para cerrar, quiero hacerte una pregunta y es, ¿no sabes qué hacer para que tu hijo obedezca? No sabes qué hacer si solo te hace caso cuando usas gritos, cuando usas castigos, pero deseas hacerlo desde otro lugar? Quiero invitarte a descargar mi ebook gratis aquí abajo de este video, en el que aprenderás a conocer y corregir a tus hijos desde una mirada amorosa, respetuosa, dejando atrás gritos y castigos. Entonces, si deseas ir más profundo en este tema, te invito a descargar ese ebook gratis en el link que te comparto aquí abajo. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo. Chao.